desde hace más de 6 años me he dedicado al mundo de la inversión profesionalmente y sobre todo me he especializado en el análisis técnico. No he tocado mucho de fundamental, ya que para mí era mucho más fácil poder entender el price action y sobre todo los patrones de velas, los indicadores y sacar mis propias conclusiones. Pero sí que es cierto que desde hace poco tiempo y gracias a las criptomonedas ha salido una tercera opción de análisis. Teníamos análisis técnico, teníamos análisis fundamental, que entiende pues de leer los white papers, tokenomics, equipo, roadmap, etcétera, etcétera. Y ahora ha salido pues una nueva vertiente que es el análisis on-chain. Para mí es la panacea de todo. O sea, es una maldita locura, ya que al final ya sabes que las criptomonedas te permiten poder ver las transacciones entre wallets. Por lo que si tú, por ejemplo, eres capaz de encontrar una billetera que esté haciendo buenos movimientos, que sea rentable, puedes hacer lo mismo que esté haciendo esa billetera y apalancarte en ella y ganar dinero. Es decir, son cuentas smart money prácticamente. Entonces, yo lo que estoy haciendo desde hace 3-4 semanas es dedicar prácticamente el 100% de mi tiempo de estudio a intentar entender cómo funciona el análisis on-chain, identificar billeteras, identificar proyectos, pero sobre todo entender cómo funciona la plataforma Arkham, que es lo que vamos a ver en este fantástico vídeo. Así que te invito a que estés hasta el final y que dejes un like si quieres que te enseñe a cómo encontrar proyectos cripto con mucho potencial antes de que hagan la subida hasta el cielo, porque realmente es más fácil de lo que crees. Así que bueno, vamos a empezar con este vídeo y vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a poner en contexto de qué es Arkham. Arkham también es la ciudad de Batman, a dato curioso. Y Arkham es una plataforma que nos muestra todos los datos de una blockchain de forma más clara. No solamente de una blockchain, sino de diferentes. También tenemos la de Tron, tenemos la de BNB, tenemos la de Arbitrum, también tenemos la de Matic. Es decir, están todas, ¿vale? Las más principales, y eso al final lo que nos permite es que no tengamos que estar explorando diferentes exploradores de bloques, porque al final es un palazo. Además, la interfaz no es muy amigable, por lo que obtener toda esa información puede ser más lenta y sobre todo puede ser más pesada a la hora de encontrarla. Entonces, con Arkham lo que estamos consiguiendo es tener una plataforma all-in-one, es decir, todo en uno. Pero sí que es cierto que hay mucha controversia con Arkham, ya que al poder etiquetar y rastrear wallets hace que la blockchain de alguna forma sea menos anónima y que sobre todo pues exista menos privacidad. Pero también os digo de que si queremos que la adopción masiva exista, tendrá que de alguna forma poder rastrearse estas wallets, ya que si alguien pues está utilizando fondos robados o ha hackeado diferentes entidades, pues que se pueda saber quién ha sido esa persona, realmente sería una gran ventaja. Entonces, ¿para qué sirve realmente Arkham? Tiene muchísimos usos, pero yo realmente lo que estoy haciendo es utilizarla para rastrear wallets que hayan tenido buenos resultados con compras de tokens pasadas, que hayan vendido bien, y así yo seguir de cerca sus movimientos e intentar poder replicarlos. No es tan fácil como parece. No es encontrar una wallet que digas, ostras, con Pepe hizo 5 millones, voy a copiarla. No, porque puedes tener suerte y tú lo que no vas a hacer es literalmente copiar los movimientos de una persona que ha tenido suerte. Tienes que backtestear esa cuenta, tienes que ver todos sus movimientos y darle pues una puntuación de fiabilidad. Entonces, cuando ya tienes esa puntuación de fiabilidad según una checklist de puntos, entonces ya puedes tenerla más en cuenta, ¿no? Y a la hora de poder invertir, pues si esa cuenta, esa billetera, pues hace un movimiento considerable en una criptomoneda que es nueva, que no conoces, investigas el proyecto y si te cuadra en análisis fundamental y análisis técnico, entonces entras. Porque lo que te está diciendo el análisis on-chain es que una persona que es rentable está entrando en una criptomoneda para hacer dinero. Entonces, dicho esto, vayamos a analizar todo lo que es Arkham a nivel interfaz y sobre todo enseñar aquellas herramientas o apartados que yo estoy utilizando de forma diaria. No os voy a enseñar nada que yo esté utilizando, ya que al final para mí es perder el tiempo. Creo que al final pues de todo lo que tú puedes exprimir de una plataforma, pues te tienes que quedar con lo más útil y lo que realmente nadie esté utilizando, mejor no darle importancia.
También os quiero anticipar de que me he colocado aquí arriba a la derecha en el vídeo, porque si no taparía toda esta parte de aquí abajo a la derecha, que para mí es muy, pero que muy importante. Ya entraremos más en materia en los próximos minutos. Pero bueno, lo más importante es destacar que la página principal de Arkham es esta que estás viendo ahora mismo en pantalla. Tenemos tokens trending, también tenemos entidades top, bueno, FTX ya no sé si lo es tanto. Y también tenemos las transacciones más recientes. Yo personalmente este apartado no lo utilizo, así que lo vamos a cerrar ya. Y nos vamos a ir directamente a un apartado que sería el resultado de buscar una billetera. Yo, por ejemplo, imaginaos que tengo una billetera que he encontrado por Twitter o simplemente porque he entrado en Mock, ¿vale? Que es un proyecto que a mí me interesa bastante. Y he dicho, ostras, pues después de haber buscado aquí el proyecto, porque tú puedes buscar tokens, direcciones, entidades, lo que sea, ¿vale? Tú puedes buscar aquí Mock, como puedes buscar Pepe, como puedes buscar Shiba Inu, ¿vale? O sea, hay 1000 cosas, pero tú lo que tienes que hacer no es buscar el token y luego en Arkham Entities. Tú cuando busques el token, siempre busca en token, ¿vale? Por ejemplo, si busco el token de Shiba, tendré que darle el apartado de tokens y me saldrá el de Bond, el de Shiba, Shiba 2.0, pero bueno, yo sería el de Shiba Inu y en este caso me saldrá toda la información que yo necesito saber. Si yo, por ejemplo, quiero saber la información de Pepe, no le doy a entidades, ¿vale? Que eso suele pasar, le doy a tokens, ¿vale? Y si ahora mismo quiero darle a Mock, ¿vale? En este caso a Mock Token, no me sale entidades porque este token no es muy conocido, pero me voy a tokens. Y dentro de tokens, yo aquí ya puedo encontrar mucha información que ahora mismo entraremos más en materia. De hecho, yo esto lo voy a duplicar, lo voy a dejar abierto para que lo veáis. Pero yo lo que quiero ahora mismo es entrar en una billetera que yo ya he filtrado y que es una de aquellas billeteras que veremos si en un futuro son ballenas o no son ballenas, pero bueno, que pueden ser billeteras a tener en cuenta ya que están haciendo movimientos cuanto menos interesantes. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar de la interfaz y sobre todo de aquello que yo me estoy fijando a la hora de identificar proyectos con potencial, que repito, el domingo o el próximo vídeo de Arkham seguramente vaya a ser sobre cómo encontrar gemas con potencial dentro de Arkham, porque es relativamente fácil, lo que pasa que hay que dedicarle muchas horas, ¿vale? Entonces, en este caso, esta billetera, ¿vale? Nos dice el total que tiene ahora mismo, ¿vale? Más de $113.000. También nos dice aquí en el portfolio los tokens que él tiene, ¿vale? El token que tiene, el precio del token que tiene, ¿vale? En este caso, pues el token de BTC, el token del USDC, el token de Link, el precio que tiene actualmente, la cantidad de tokens que tiene y luego el valor de los tokens en dólares. Hasta aquí no tiene mucho misterio, pero esta interfaz de aquí es la más importante que podéis tener, ya que al final tú sabrás si esta billetera está jugueteando con criptomonedas, con altcoins, si ves criptomonedas que no te suenan. Si aquí solamente estás viendo Link, USD Coin o USDT, tú no vas a sacar ninguna conclusión ya que esta wallet no está haciendo movimientos arriesgados, por lo que no te interesa. Pero en este caso sí, porque tiene Bitcoin ya en ese top 5 de criptomonedas. Así que si ves Bitcoin, DMT, monedas que no te suenan, aquí es donde tú empiezas a hacer una investigación, de decir, ostras, he encontrado una billetera que tiene muchísimo dinero, más de $100.000, o tiene $500.000 o 3 millones, y qué raro que en las monedas que él está holdeando con mayor cantidad de valor, pues son monedas que yo no conozco. Ostras, voy a investigarlas. Y tú te pones a investigar, empiezas a ver billeteras, empiezas a ver un poco los gráficos dentro de DexTools, de TradingView, y empiezas a sacar algo de lógica en este tipo de compras. No son compras para perder el dinero, no son compras para gamblear, sino que son compras estratégicas que hacen estas billeteras, ya que normalmente son insiders, ¿vale? Estos movimientos de aquí normalmente pueden ser depósitos, es decir, que esta cuenta pues a fecha del 10 de abril tenía $6.000 y empezó a depositar muchísimo dinero, ¿vale? Puede ser, pero también puede ser que su valor de tokens aumentara. Entonces es interesante saber qué pasó en estas fechas. Entonces tú, si clicas en Holdings by Chain, vas a ver los holdings de cada blockchain, ¿vale? Los tokens que tienen cada blockchain. En este caso, pues en torno al 70% lo tiene en la blockchain de Ethereum, tiene un 17% en la red, la Layer 2 de Ethereum de Optimism, también tiene en Arbitrum un 15% y el resto lo tiene repartido ya en Polygon, Avalanche y BNB Chain. Luego también tenemos el portfolio Achieve, ¿vale? En este caso aquí lo que podemos hacer es filtrar
por los resultados de este portfolio. También os digo que ahora mismo esto no está muy optimizado, yo esto no lo estoy utilizando, pero os voy a enseñar cómo funciona. Tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, marcar el 1 del 4, ¿vale? El 1 de abril vamos a poner. El 1 de abril hasta la fecha actual, ¿qué ha pasado? ¿No? Pues pasó de $35.000 aproximadamente a esos 95 que ahora mismo pues estará marcando, ¿vale? Ya os digo que no funciona muy bien porque 3 del 8 tendrían que ser $113.000 y está marcando 95. Yo creo que son cosas que se tienen que acabar de arreglar porque también no sé si esto es un profit de simplemente criptomonedas o teniendo en cuenta también los depósitos. Porque claro, si ahora mismo aquí tiene un total de 95, significa que la diferencia de 95 hasta 113 deben ser los depósitos que esta persona estará haciendo. Intuyo, vamos, porque si no, no tiene mucho sentido. Entonces, como aún no lo tengo muy claro, yo esto tampoco no lo estoy utilizando, tampoco no me da mucha información, ya que al final a mí lo que me interesa son las compras que está haciendo, cuándo las está haciendo y cuándo las está vendiendo, sobre todo. Entonces, también, si volvemos hacia atrás, tenemos también los depósitos y también tenemos los retiros. Aquí también lo podemos filtrar por fechas. Yo esto no lo suelo tocar mucho. Una cosa curiosa y es que si yo, por ejemplo, quiero filtrar y esto quiero tirarlo más hacia la derecha, con la ruedecita puedo tirar hacia adelante. ¿Lo ves? Puedo tirar hacia adelante o hacia la izquierda. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros depósitos de esta cuenta, no? Pues fueron desde KuCoin a Kraken, Binance US, Bidesk y Crypto.com. ¿Y los últimos de dónde fueron? Pues mira, fueron de Binance US, Coinbase y KuCoin, ¿vale? ¿Esto es un poco interesante? Bueno, realmente no te da mucha información, pero al menos puedes saber que esta cuenta pues tiene pinta que es de Estados Unidos porque está utilizando Crypto.com, está utilizando también Binance US y bueno, pues con esta información pues te das una idea de hacia dónde van los tiros. A mí realmente lo que me interesa es este gráfico de aquí, pero sobre todo esto de aquí. Aquí está la mandanga. Aquí es donde puedes sacar muchísima información y aquí es donde yo realmente he sacado pues las conclusiones para entrar en dos criptomonedas que a día de hoy pues llevo un por 2,5, un 2,5 y un 3 prácticamente, por lo que no está del todo mal. Entonces, al igual que aquí puedes hacer un zoom con la ruleta, ¿vale? Hacia adelante y hacia atrás, aquí puedes hacer lo mismo. Puedes tirar hacia adelante o puedes tirar hacia atrás. Yo, por ejemplo, si quiero ver las transacciones solamente del inicio de esta cuenta, pues hago un zoom y me voy aquí. Espero un poquito, ¿vale? Y ahora mismo, bueno, esto está medio bugueado, me tendrían que salir aquí las transacciones, ahora mismo me salen, ¿lo ves? Me salen desde el 16, ¿vale? Del 16 de septiembre hasta el 30 de enero, ¿vale? Y ahora mismo tengo todos estos movimientos de hace 3 años aquí. Pero igualmente, tenemos hacia atrás porque ahora mismo no hemos de comentar esto, no es importante. Lo que hemos de comentar es estos datos de aquí y cómo configurarlo. Lo primero es las networks, ¿vale? Las blockchain. Podemos filtrar por blockchain en cuanto, por ejemplo, quiero que solamente me salgan movimientos de la red de Bitcoin. Probablemente no tenga ninguno, ¿vale? Pero en este caso, si le damos a Ethereum, sí que tendrá bastantes, porque ya lo he revisado yo antes de hacer este vídeo durante unos días. Entonces, le damos a Ethereum y en este caso me salen todas las transacciones, tanto de entrada de dinero como de salida, ¿vale? De Ethereum. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Podemos filtrar, ¿vale? Podemos filtrar y podemos cambiar cosas. Por ejemplo, aquí me salen ahora mismo hace 2 horas, hace 2 horas, hace 2 horas, hace 4 horas, 7, ¿vale? Pero yo si, por ejemplo, quiero saber con más exactitud hace 2 horas, pero ¿cuándo? Yo clico aquí y ya me sale que esto ha sido a las 9:24, ¿vale? Esto ha sido a las 9:03, esto ha sido a las 8:51, etcétera, etcétera. Yo si clico aquí, por ejemplo, ¿vale? Abro esta pestaña, me va a salir lo que sería el explorador de la transacción, es decir, me va a salir el bloque, me dice que está el estatus completado, me dice que ha sido pues hace 2 horas, me dice que viene de este dinero a este lugar, ¿vale? En este caso en Uniswap, también me sale el gas fee, etcétera, etcétera. Es decir, aquí tienes como el resumen de este movimiento, que la verdad es que está muy bien, ¿vale? En este caso, pues el pavo lo que hizo es pasar dinero a Uniswap, ¿vale? USDC, lo convirtió en WEC y luego lo convirtió en Bitcoin, ¿vale? Por eso ha pasado de 3.000 a 2.980, ¿vale? Porque ha sido, pues, los gas fees seguramente que se habrá comido de esos $6. Esa sería un poco la lógica del explorador de bloques, ¿vale? Lo que pasa es que no lo tenemos aquí porque lo puedes tener minimizado y abriéndolo con una pestaña, que está muy bien. Entonces, si clicamos aquí, lo que podemos hacer es filtrar por fechas. Por ejemplo, yo puedo poner que quiero saber todas las transacciones desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, ¿vale? Le doy a aplicar y ahora mismo me van a salir todos los movimientos. Entonces, esto está muy bien porque si yo, por ejemplo, me entero de una criptomoneda que el mes de abril pumpeó muchísimo, ¿vale? Pero sobre todo a partir del 10 de abril, pero del 1 al 10 de abril el token está moviéndose en línea y yo veo que esta billetera
compró el 1 de abril y digo, ostras, este pavo ha comprado Pepe el 1 de abril, y el 2, y el 3, y el 4, y luego el 10 explota, tú sabes que esta billetera es insider, porque ha estado invirtiendo cantidades importantes de dinero antes de que nadie se enterase. Por lo que esto es información privilegiada que tú puedes llegar a interpretar. Luego puedes saber, o sea, puedes tirar obviamente un dardo y acertar, porque a lo mejor ha tenido suerte o a lo mejor realmente es una persona que tenía esa información privilegiada. Ahí está la clave de investigar, pues, los tokens que han tenido muchas explosiones, ¿vale? Y sobre todo muy contundentes, como puede ser Shiba Inu, Baby Doge, Pepe, las más recientes, y a partir de ellas ver qué billeteras compraron el token, no en el pump, porque ahí ya es como que ya llegas tarde, sino que en esa zona donde nadie está comprando prácticamente, que están comprando pero muy poco. Pero cuando ya entra toda la entrada de liquidez, ahí es donde realmente ya se empieza a chilear el token. Pero antes de que el token empiece a subir, las ballenas no chilean. Ellos van comprando, van acumulando, van hablando entre diferentes ballenas y luego chilean, ¿vale? Que es lo más habitual. Entonces, eso está muy bien para poder filtrar desde el 1 de abril hasta el 30. Pues yo podría ver, por ejemplo, ostras, vamos a mirar un poquito, ¿vale? Vamos a ordenarlo por tiempo. En este caso, si clicas aquí, pues lo ordena de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Al igual que tú también aquí puedes ponerlo por pestañas, ¿vale? Puedes irte a la 14, pero es más fácil para mí directamente clicar aquí, ¿vale? Que vas a la más rápida. Entonces, imagínate que tú aquí, Pepe se lista, o sea, se crea y tú puedes comprar Pepe a nivel que esté disponible el 1 de abril. Imagínate que esta persona hubiese comprado Pepe. Ostras, ha comprado Pepe, ostras, ha comprado Pepe, ostras, ha comprado Pepe, y luego ves que el día 10 explota. Tú sabes que esta billetera pues ha hecho una buena entrada. Entonces sería interesante saber un poco cuáles han sido los movimientos después de Pepe. Y claro, yo me di cuenta de que muchos movimientos después de Pepe se fueron hacia Bitcoin y se fueron también hacia Mockcoin, que es la criptomoneda que os he comentado. Por eso yo invertí en ellas, ¿vale? Entonces, también podemos filtrar desde dónde viene el dinero, ¿vale? También podemos filtrar hacia dónde va el dinero. Podemos filtrar también el valor del total del token. Podemos filtrar también el token, ¿vale? Yo, por ejemplo, si quiero ahora mismo, voy a quitar los filtros. Ahora mismo solamente estamos filtrando por la red de Ethereum y por encima de 10 centavos. Yo le doy que quiero saber todos los movimientos de Bitcoin, ¿vale? Que es ese token que yo he invertido. Podemos ver que realmente esta persona ha estado comprando muchísimo, ¿vale? De hecho, creo que está ahora mismo siendo una de las ballenas más grandes, solamente con $11.000, para que os hagáis una idea. Y también podemos filtrar por valor, ¿vale? Podemos poner que solamente quiero transferencias que estén por encima de $100 o incluso que estén por encima de 450. Lo invento, ¿no? Pues yo meto 450 y ahora mismo salen solamente de 450. ¿Que quiero solamente de 1500? Pues de 1500, ¿vale? Y eso está muy bien, pues más o menos saber esas transacciones directamente más importantes. También lo que puedes hacer es filtrar por valor, ¿vale? Es decir, siempre que cliques en el valor de arriba, en el número, o sea, en la palabra, normalmente te dejará filtrar y eso está muy bien para saber la transacción más gorda cuando la hizo, ¿no? Y ver si realmente, pues, afectó al gráfico o no afectó al gráfico. Es decir, hay tantas interpretaciones en Arkham que ya más adelante lo iremos comentando con los vídeos de cómo encontrar gemas o directamente analizando wallets que han hecho locuras, ¿vale? Porque eso será muy interesante. Entonces, esto sería un poco la parte 1 de Arkham, la parte que yo ahora mismo estoy toqueteando más, la de buscar wallets, buscar proyectos e intentar interpretar, pues, narrativas de por qué están invirtiendo aquí o están invirtiendo en otro token, por qué han vendido menos, por qué han vuelto a recomprar, ¿no? Es ver un poco todo este tipo de movimiento, ¿vale? Y luego, al igual que también tenemos el movimiento de las billeteras, también tenemos el movimiento de los tokens, ¿vale? Esto sería como un CoinMarketCap, pero algo más ordenado. Y en este caso, lo que podemos hacer es encontrar el volumen, el ATH, el supply, el market cap, ¿vale? También podemos ver, pues, el histórico del precio. Yo personalmente no recomiendo que miréis el gráfico aquí. Yo siempre recomendaré que vayáis directamente aquí, ¿vale? Y buscáis, por ejemplo, el token de MOC, ¿no? Y en este caso tenéis mucha más información. Es decir, es como en TradingView. Vosotros en TradingView no vais a operar, sino que vais a analizar. Pues en este caso yo aquí analizo, aquí analizo y luego me voy a Uniswap o a SushiSwap y compro o vendo, ¿vale? Pero aquí tenemos mucha información. De hecho, tenemos el contrato, el Ederscan, también tenemos la web, también tenemos el Telegram, el Twitter. Es decir, yo siempre estoy combinando esta opción con la otra. Y de hecho, cuando quiero saber el token en cuestión, si aquí no lo encuentro, copio el contrato y directamente me sale, ¿vale? Lo que pasa es que si copias el contrato, te sale solamente el contrato
del token en la red de Ethereum, a mí me interesa el total de token, ¿vale? Entonces tú le das, o sea, el token que esté en todas las blockchains, entonces le das a View All Chains y aquí ya tienes toda la información, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante es saber que de momento ha entrado todo este dinero, ¿vale? Ha entrado compras de un tal Detective B, ha entrado una compra de este chico, ha entrado una compra de NFT Collector, ¿vale? Con valor de todo esto en la última hora. También en las últimas 24 horas, pues ha entrado un valor total de todo esto y aquí te sale en dólares en la última semana y en 30 días. Entonces, es interesante que si tú estás mirando un proyecto que puede tener potencial, estar pendiente de los movimientos de la última hora, ¿vale? Y sobre todo ir viendo estas billeteras. Entonces, yo lo que hago muchas veces es literalmente hacer pum, 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 me abro como 5 o 6, ¿vale? Y voy mirando. Esta tiene 16.000 dólares. Esta no me interesa mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final te interesan gente que tenga mucho dinero. Esta tiene 3.000, no me interesa. Esta tiene 2.500, no me interesa. Esta tiene 6.000, no me interesa. Pues no pasa nada. Es decir, el análisis on-chain es esto. Es, al igual que tú analizas gráficos y luego no sacas nada interesante, pues aquí es lo mismo. Tú empiezas a mirar wallets, empiezas a ver las que tienen bastante capital, las que no. Y si te interesa, entras. Y si no, pues no te interesa, ¿vale? Entonces, aquí lo guapo es que tú puedes de alguna forma anticiparte al listado de un exchange. ¿Por qué? Porque imagínate que Mockcoin necesita enviarle dinero a lo que sería Binance para ser listado. Pues tú tendrías que ver aquí una cantidad enviada de tokens hacia Binance, ¿vale? Porque tienen que estar listados. Tú cuando tienes que enviar, o sea, tú tienes que listar un token a un exchange, Binance, BitGet, Bybit, necesitas liquidez. Tú tendrías que enviar tokens, ¿vale? En este caso tendrías un outflow, ¿vale? Si lo he entendido bien, donde tú estarías enviando, por ejemplo, 500.000 tokens o 500 millones de tokens, la cantidad que sea, a Binance, y aquí saldría Binance. Entonces ya sería una información insider de que puede existir un listado o puede existir un launchpad o puede existir cualquier tipo de evento dentro de Binance. Y esto al final es información muy, muy interesante. Pero que sepas que en las últimas 24 horas estas han sido las cuentas que más han comprado, ¿vale? Yo, por ejemplo, entro aquí y estoy viendo ahora mismo pues que es una cuenta de 45.000 dólares, que ha comprado Mock, pero bueno, que también está siendo bastante activa. Es decir, recientemente ha estado vendiendo, pero es que recientemente lo que está haciendo es comprar, ¿vale? Comprar, comprar, comprar. En este caso, también esta cuenta lo que ha hecho es comprar recientemente, ¿vale? Ha estado comprando un total de 18.000 dólares. Entonces, si bajamos aquí abajo, nos damos cuenta del total de holders, ¿vale? Aquí está muy bien para saber realmente cuáles son aquellas cuentas que ahora mismo a mí me interesa más traquear. Yo ya tengo algunas traqueadas, si os fijáis, Whales, Whale Tracking, es decir, ya podéis ver un poco las billeteras que estoy siguiendo. Sigo muchas, pero aquí hay bastantes y de muy interesantes. Entonces, yo podría abrir todas estas billeteras y empezar a investigar qué están haciendo estas billeteras, porque han entrado en Mockcoin, sabiendo que Mockcoin era una criptomoneda que invirtieron muchos de los que ganaron dinero con Pepecoin. Entonces tú sabes que mucha gente que invierte en Mockcoin son personas insiders de Pepecoin y aquí empiezas a hilar hilos y aquí te das cuenta que es una persona que tiene 524.000 dólares, una cuenta importante, esta tiene 485. Entonces, claro, tú empiezas a mirar y dices, ostras, un token que se llama BitRo, voy a investigarlo, ¿no? Y te das cuenta que tiene 12 millones de market cap y aquí es donde tú empiezas a investigar, ¿vale? Y dices, voy a ver qué está pasando. Esta cuenta, o sea, esta criptomoneda realmente tiene potencial, tiene seguidores en Twitter, tiene un buen análisis técnico, tiene un buen white paper, los fundadores y los desarrolladores han renunciado al contrato, por lo que no pueden tocar ni el supply, ni pueden realmente tocar la liquidez, ni nada por el estilo. Es decir, aquí es donde realmente empieza la investigación y tú realmente estás haciendo de FBI. Aquí, por ejemplo, esta criptomoneda que se llama Wohack, yo también es una criptomoneda que quise invertir en su momento, pero ya llegué tarde, al igual que una que se llama Nespresso. O sea, hay tokens que son muy tontos, pero ostras, si al final las ballenas están invirtiendo, tú tienes que hacer lo que están haciendo las ballenas, porque ahora mismo parece que Bitcoin no esté haciendo dinero, pero hay gente que está haciendo locuras y millones de dólares, con los brazos cruzados prácticamente. Entonces, yo estoy haciendo algo bastante parecido. Entonces, esto sería un poco lo que yo os quería comentar a nivel principal. La interfaz de la cuenta a nivel wallet, ¿vale? Que sería esta que tenéis en pantalla, y la interfaz a nivel token que estáis viendo en pantalla. Estáis viendo que es un poco una fluctuación de dos datos, ¿no? De ver los tokens que han pumpeado en Dextors, ¿no? Aquí la clave que os quiero repetir otra vez sería entrar en Pepe. Tú entrarías en Pepe, literalmente tendrías que tirarte hacia atrás del token, ¿vale?
y tendrías que mirar quién fue el iluminado que compró en esta etapa de aquí. Bueno, no te digo a lo mejor en esta de aquí, pero el que compró, por ejemplo, en toda esta zona de aquí, para mí ya es más que suficiente para tenerlos en consideración. Entonces tú lo que tienes que hacer es mirar billeteras de Pepe que compraron desde el 17 de abril hasta el 19 de abril o incluso el 18 de abril. No te líes más, ¿vale? 17 a 18 de abril, ¿quién compró Pepe? Y aquí realmente es donde tú puedes hacer mucho dinero identificando estas billeteras. Entonces, te estarás preguntando, Marc, si hay más información que tengas que saber de Arkham. Y si te digo la verdad, sí, pero no es tan importante. Es decir, tienes el dashboard, ¿vale? Yo en el dashboard, por ejemplo, tengo una que es la de Wales, Marc Nieto, que está, no os la quiero compartir porque está todo el trabajo que llevo haciendo desde hace 3 semanas, pero os sacaré compartiendo porque yo cuando comparta esto significará que tengo más wallets de mejores, pero tengo que ir poco a poco compartiendo la información y verificándola. Pero, por ejemplo, puedes hacerte un dashboard, ¿vale? De Venture Capitals, por ejemplo, de Animoca Brands, de A16Z, DAOmaker. Aquí tengo el de Coinstore también y puedes ir filtrando, ¿vale? Por ejemplo, también tengo uno de Top Whales. Yo me voy a Top Whales y en este caso lo que he hecho es filtrar el que acabamos de analizar justamente ahora. En vez de ir a buscarlo en el buscador, yo me iría en el dashboard y en Top Whales yo podría tener el de Face the Site con todas las transacciones que él ha tenido, con también el valor de su portfolio, pero también lo que podría hacer en este caso es bajar aquí abajo y decir, pues que también quiero otra billetera. ¿Cómo lo hago? Pues en este caso tendría que darle a portafolio y tendría que buscar la billetera que quiero buscar. En este caso, imagínate que quiero la de Vitalik, ¿no? Que es una conocida que tenemos aquí a mano. Pues le daría a Vitalik. Aquí podríamos seleccionar cómo queremos que sea de grande este recuadro. En este caso sería de 2×3, pues si le hacemos largo sería de 4×2. Vais a ver que queda más ancho, ¿vale? En este caso le damos a Save y ya estamos viendo que estas serían las criptomonedas que él tiene. Si yo quiero añadir más información, podría añadir, por ejemplo, las transacciones de Binance. Es decir, tú aquí te puedes configurar una lógica de que tú viendo esta información puedas ganar dinero. Imagínate que yo lo que puedo apuntar aquí es todos los portfolios, ¿vale? De todas las personas que tengan Bitcoin, ¿vale? O el top 5 holders o el top 10 holders. Y claro, tú aquí puedes sacar muchísima información. Puedes sacar muchísima información. Es de forma resumida, puedes tener todo en uno. Al igual que yo he puesto lo de los Venture Capitals, ¿vale? Pues, por ejemplo, si quiero saber rápidamente si Animoca o A16 o DAOmaker han hecho compras recientes o han recibido dinero, pues en este caso no veo nada importante. Hace 3 semanas, 5 meses y 3 días, pero a Maker y Uniswap, por lo que no me interesa. Y en Coinstore también más o menos más de lo mismo. Bueno, podríamos ver realmente qué está haciendo este token, ya que se le está enviando a Wind. Bueno, podemos explicar realmente qué es esto, ¿no? Wind Universe. Bueno, pues te das cuenta que a lo mejor esto puede ser un token que puede tener potencial en un futuro. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Pues tendríamos que copiar el ticker, nos iríamos a DexTools, lo copiaríamos aquí y entonces aquí tendríamos que ver si realmente el token existe. De momento, como no existe, pues poca cosa podemos hacer, ¿vale? Esto sería como el apartado de dashboard. Luego también tenemos el apartado de alertas, ¿vale? En este caso, dentro de alertas, yo lo que he hecho es avisarme mediante mail, ¿vale? Que me envíe notificaciones del grupo de ballenas que he hecho yo, ¿vale? Que he hecho, pues al final, un grupo de ballenas, los he puesto todos en el mismo grupo, con movimientos por encima de $10.000 de la blockchain de Ethereum. Entonces me están avisando de todos los movimientos que ellos estén haciendo. Tendría que filtrar seguramente por token, porque si no me envían muchas transacciones, o sea, muchos avisos que la verdad es que me están dando algo de palo. Entonces, si quiero hacer una nueva alerta, yo le daría aquí, por ejemplo, alerta, yo qué sé, sell whales, ¿no? Ventas de ballenas. Yo aquí tendría que añadir una identidad, ¿vale? Por ejemplo, podríamos añadir una identidad que yo he hecho y al final aquí tú puedes filtrar un poco por todo. Solo movimientos de algunos tokens en concreto, de algunas blockchain en concreto. Es decir, hay mucho más, pero yo esto de momento no lo estoy utilizando y si lo utilizo en un futuro ya os diré realmente si lo necesito o no lo necesito. Luego también tenemos el visualizador, que el visualizador yo personalmente no lo estoy utilizando mucho, ¿vale? Aquí es para ver, por ejemplo, billeteras de personas. Yo qué sé, voy a poner este mismo, por ejemplo, el Beast, que no sé quién cojones es. Y como estás viendo, esta billetera, que podría ser cualquier billetera del mundo, nos está diciendo que ha recibido mucho dinero desde Binance y ha enviado mucho dinero a estas billeteras. Lo guay es que podemos moverlo todo, podemos dejar, por ejemplo, esto de aquí, esto lo podemos colocar aquí, ¿vale? Pero sinceramente esto no le veo mucha utilidad. A lo mejor hay gente que sabe analizar
mediante estas burbujas, yo personalmente me pierdo bastante. Es decir, a mí toda esta información me la pela bastante. Entonces, si nos vamos a Oráculo, aquí lo que vamos a hacer es preguntas de top biggest holders in PP Coin, ¿vale? Top 5, a ver si me lo encuentra. Pero yo si le digo top 5 biggest holders, vale, en este caso no me sale, pero me tendría que salir literalmente los holders, ¿vale? Los 5 holders más grandes del token de Pepe, ¿vale? Es como básicamente irte a Pepe, buscar el token, pues aquí directamente le digo, pues búscame las transacciones de la fecha del 1 de enero al 16 de enero de, yo qué sé, de Shiba Inu. Entonces te saldrían aquí todas las transacciones. Es un poco lo que están haciendo, ¿vale? Y finalmente también tenemos el Intel Exchange, que esto básicamente es como trabajar de espía, ¿no? O de investigador o de FBI. Es decir, aquí hay personas que tienen unos bounties, que tienen como unas solicitudes. Por ejemplo, hay gente que lo que está pidiendo es alguien que encuentre la billetera de Elon Musk, yo le voy a dar estas recompensas en Arkham. Y si tú eres una persona que realmente puedes identificar esta billetera, le das a View Submission, le das aquí todos los archivos que puedan dar información a esta persona de que tienes la información correcta. Y aquí le dices, hola, he investigado esta cuenta y tal y tal y tal, y le cuentas la información. Entonces aquí existe una parte intermediaria de Arkham que verifica esa información que sea correcta y envía los tokens. Porque si tú le envías toda la documentación a esta persona y tú sabes que es real, luego le dices, no, eso es mentira. Y te quedas con la información y el bounty desaparece. Entonces, esto realmente está guay, ¿vale? Está guay. Ya estás viendo que FTX también está hablando sobre el exploit, información sobre MicroStrategy. Es decir, bueno, estamos viendo cómo se está empezando a activar este apartado de Intel Exchange, ¿no? Donde tú puedes vender pues esa información alfa. Es como si yo ahora mismo vendiese toda esa información de billeteras top, ¿vale? No sé si algún día a alguien le pudiese interesar esa información y comprarla, pero depende de qué cantidad de dinero, yo estaré dispuesto a vender toda la información que ahora mismo estoy recapitulando sin ningún tipo de problema. Así que bueno, esto es todo lo que yo os quería comentar, chicos. Ya estáis viendo que hay mucha información, pero realmente la que vamos a utilizar es mínima. Es decir, a ver, no es mínima, pero son 3 cosas que tienes que controlar bastante bien, ¿no? Sobre todo interpretar las billeteras de personas, sobre todo también interpretar los tokens, los contratos de tokens, y luego también saber moverte para filtrar sobre fechas, tokens, cantidades y ver un poco cómo puede ser la narrativa del siguiente mercado alcista, ¿no? También utilizando Dextols, utilizando pues los movimientos de antiguas monedas que han podido tener buenos rendimientos, pues ahí es donde realmente tienes que perderte y echarle horas. Pero igualmente este fin de semana os enseñaré pues una metodología o una estrategia o una forma de identificar un token con potencial en base a un caso práctico, ¿vale? Así que bueno, dejaremos esto por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludito y nos vemos. Chao, chao.